Y está aquí con nosotros el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Gracias por estar aquí con nosotros, José Antonio. Marco, siempre un gusto, Marco, Pepe, Mari Carmen, a tus órdenes, siempre buenas noches. Gracias. Gracias, muy buenas noches. Pues para platicar un poco de este tema de los seguros en México, que desde hace muchos años tiene la asignatura pendiente de un mayor crecimiento. No es que no esté creciendo, sino que no está creciendo a la velocidad que debería de estar creciendo y que podría crecer por la potencialidad que hay en nuestro país, la industria aseguradora. ¿Cuáles son tus puntos de vista respecto de lo que tendríamos que estar haciendo todos en México para que haya una mayor penetración como proporción del Producto Interno Bruto la industria aseguradora? Yo creo que hay que construir un esquema que nos permita tener una mayor cultura del seguro, una mayor cultura de la previsión. Yo soy de la época reciente, probablemente el único secretario que haya salido del sector asegurador. Mi primer trabajo fue en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en 91, en donde empecé, de hecho, primero en el sector afianzador y luego en el sector asegurador, y entonces nos planteamos como un gran anhelo el que duplicáramos la participación del sector asegurador como porcentaje del PIB. En 1991 el sector asegurador aportaba más o menos el 1 punto del PIB y hoy es el 2.3. Nos gustaría eventualmente llevarlo a 5, pero con el beneficio de la distancia mucho se ha avanzado. Y si revisamos ya la cultura previsional que hay en México, desde el sector público hasta en lo individual, ya el conocimiento que hay del manejo desde el seguro de automóviles, que es muchas veces la primera entrada, el primer contacto que tiene la población con el seguro de vida, el seguro de gastos médicos, los seguros de daños, hemos avanzado mucho. Es importante que lo hagamos más porque el sector asegurador juega un papel muy importante en la economía en dos vertientes. No solamente nos ayuda a que el individuo le traslade el riesgo a una mutualidad y lo enfrente así de mejor manera, sino que además es un intermediario que por su propia vocación de largo plazo juega un papel bien importante en el desarrollo de proyectos productivos y de infraestructura. Mientras más fuerte nuestro sector asegurador, mientras mayor nuestra cultura previsional, mejor nuestra gestión de riesgos, mayor los recursos para inversión productiva y mejor gestionada una economía en donde los riesgos no los tiene que asumir el individuo, sino que se dispersan en una mutualidad. Así es, oye Pepe, aparte de este tema del sector asegurador, obviamente los temas macroeconómicos y en particular el tema de deuda pública, este año parece que va a ser el punto de inflexión en cuanto al crecimiento que venía la deuda pública respecto del PIB y podría empezar a bajar. ¿Cómo estimas que esté terminando este año en cuanto a deuda pública? Mira, nosotros hicimos un gran esfuerzo cuando presentamos precriterios en mandar dos señales que nos parecía que eran muy relevantes. La primera era que nosotros alcanzaríamos los compromisos que teníamos de consolidación fiscal sin los remanentes del Banco de México. Sin los remanentes, nuestro escenario hoy es que terminaríamos efectivamente con un nivel de deuda PIB menor al que cerramos en 2016. En 2016 cerramos ligeramente por arriba del 50% del PIB, 50.2, 50.3, y con el superávit primario que habremos de alcanzar sin remanentes, y dado el comportamiento que ha tenido el tipo de cambio, hoy nuestro escenario es que terminaríamos como una deuda como porcentaje del PIB en la vecindad de 49.5 o por ahí. Con los remanentes será mayor el superávit primario y probablemente menor nuestra deuda como porcentaje del PIB, pues hasta a lo mejor otro punto adicional, por lo que efectivamente lo más probable es que terminando el año, en materia de consolidación fiscal, entreguemos mejores cuentas de las que habíamos comprometido con el esfuerzo propio estructural del sector público y en adición y en exceso con los recursos que nos da el remanente. Y esto nos ubica, y yo creo que vale la pena señalarlo, somos de los pocos países en Latinoamérica que va a tener un superávit primario. Entonces, en materia de consolidación fiscal, México va delante de la curva en términos de ir reduciendo el riesgo por un crecimiento de la deuda implícito en mantener déficits primarios. Junto con algunos países europeos, seremos probablemente de los pocos países, 1 o 2 latinoamericanos, que tendremos un superávit primario este año y habremos no solamente, insisto, en cumplir lo que se planteó en la ley de ingresos, que se reiteró en precriterios, sino que muy probablemente tengamos un resultado un poco mejor. Oye, uno de los temas que ustedes están haciendo y que a mí me parece muy interesante es un cambio de estrategia y te cambio totalmente de tema para enfrentar a los huachicoleros y el robo de combustible. Se están enfocando ahora directamente a donde se está vendiendo,
Sí, han hecho ya operativos muy interesantes, coordinados, creo que es muy bien, el Pemex, ustedes, el SAT, la PGR, la Profeco, pero solamente llevan, tengo entendido, 15 gasolineras de 12,000. Creo que es una estrategia adecuada, pero creo que se avanza demasiado lento. A ver, platícanos un poco. Mira, primero es cierto, para enfrentar casi cualquier problema, hay que revisarlo, y ahí hay una deformación de los que somos economistas, pues viendo la oferta y viendo la demanda. Y esto es una buena forma, yo creo, de enmarcar el reto que nos implica el robo de combustible. Hay, por un lado, temas de oferta, lo que los huachicoleros, pero sobre todo lo que la delincuencia organizada se roba de combustible, y ahí cuidar los ductos, tener mejores elementos tecnológicos, tener buenos despliegues de seguridad, nos ayuda a que la oferta de combustible robado se vaya acotando. En eso estamos, y estamos logrando avances importantes. Son cada vez más los tubos que se pican, pero son cada vez menos el número de litros por picadura que se extrae, lo que implica una mayor capacidad de respuesta, pero frente a la velocidad a la que está creciendo cada uno de los espacios donde se vulnera el ducto, no nos estamos dando abasto. Pero luego hay que también empezar a enfrentar el tema de la demanda. ¿Quién está comprando ese combustible robado? ¿Quiénes están demandando el combustible robado? Y ahí estamos haciendo esfuerzos de identificar desde grandes consumidores, gasolineras. En general, y es importante decirlo, no es la práctica común. Nosotros no pensamos que de las 11.400 gasolineras la mayor parte esté metida, ni siquiera un porcentaje muy importante, pero estamos ciertos que hay algunas que sí están metidas. Y el centro de la estrategia, el gran cambio, es que Pemex está al centro, que Pemex está aportando información, que Pemex nos está ayudando en el análisis, que se está metiendo el SAT, que se está metiendo la Unidad de Inteligencia Financiera, que estamos siempre cuerpeados por las instancias de seguridad, que nos vamos a coordinar bien con los estados, porque también hay metidas autoridades locales en muchos casos, no solo no ayudando, sino siendo parte del reto. Ayer nos juntamos con los gobernadores de los 4 estados donde este problema es mayor, Puebla, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, y recibimos su compromiso de apoyo y su interés de que este problema se resuelva, porque este problema tiene también una expresión de violencia que mucho lastima a la comunidad. Pero estos casos en donde hemos intervenido las gasolineras son las que identificamos como las más flagrantes. Las gasolineras que nos reportaban ventas por arriba de lo que le compraban a Pemex, gasolineras que pasaban meses enteros sin comprarle a Petróleos Mexicanos, y que la señal que estaban mandando con eso es que consideraban que no había riesgo de hacerlo. Pues lo que queremos ahora en esta estrategia es que se sepa que sí hay riesgo, también por el lado de la demanda, de participar en el robo de combustibles. Insisto, en la gran mayoría de los casos no son las gasolineras quienes participan, pero con que estén participando 13, 15, 20, 25, las cifras pueden alcanzar a ser importantes. Una sola gasolinera que esté vendiendo lo que venden las gasolineras promedio y que no le esté comprando a Pemex, pudiera estar movilizando 100, 150 millones de pesos por año. Y este es el tema fundamental, José Antonio. Yo te lo pregunto porque vivimos en una etapa en la que ha ido creciendo de una manera muy importante todo el sistema de información y toda la tecnología que permite ahora a las autoridades darle un seguimiento más puntual a la ruta del dinero. Sin embargo, también podemos observar que hay una cantidad muy importante de dinero en efectivo que sigue manejándose en la economía, no necesariamente ilegal, pero que sigue creciendo. ¿Qué hacer para que en ese contexto vaya creciendo la posibilidad de detectar aquellos movimientos inusuales de dinero físico y que está detrás de todo este mercado? Mira, nosotros hemos avanzado mucho en una experiencia bien importante de una práctica de reporte sobre todo el sistema financiero, en donde de manera permanente somos capaces de identificar operaciones relevantes, operaciones preocupantes, operaciones inusuales que se nos reporten, y estamos trabajando más allá del tema de la gasolina en usar cada vez mejores información. Pero hemos venido complementando el reporte por cuanto a la economía real se refiere, y hoy son muchos los que en la economía real están obligados a reportarnos también. La explotación de esos datos nos va a ayudar en lo general a distinguir cuándo el efectivo es propio de la transaccionalidad natural y cuándo el efectivo
efectivo es un intento de permanecer opaco frente a las autoridades financieras, frente a las autoridades fiscales y frente a las instancias delincuenciales. Efectivamente, quien en México escoge moverse solamente en efectivo, pues, nos debe de prender señales de alerta en términos de su opacidad. Pues te agradecemos mucho haber estado con nosotros, Pepe, que se repita cuando quieras, cada semana, cuando guste. Nosotros estaríamos encantados. Muchas gracias. Nos paramos acá a defender de las malas ideas y empujar las buenas. Eso. José Antonio Mir, secretario de Hacienda. Muchas gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Gracias. Gracias, Marco. Vamos a...